Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a esta cuarta sesión del Congreso La Devoción Mariana en el Carmelo. Hoy contaremos con la presencia del Padre Fernando Azate, superior y párroco de la Parroquia del Santísimo Sacramento, acá en Cali, en el Templete. Le damos la bienvenida al Padre Fernando e iniciamos de una vez. Bueno, muy buenas noches para todos y muy bienvenidos a este compartir fraterno, familiar, en torno a la figura de María y justamente en esta celebración de las fiestas en honor a Nuestra Señora del Monte Carmelo. Yo voy a tratar de hacer un acercamiento con mucha humildad a María desde una óptica que a mí me parece que es supremamente importante por la actualidad del tema y porque tiene muchísimo que decirnos ella, sobre todo a las mujeres, porque vamos de una manera muy sencilla, muy simple, con lo que también permite el tiempo, que es muy corto, acercarnos a María como un modelo de feminismo, o como hemos llamado este pequeño compartir, María, un feminismo de altura. Esto, en primera instancia, me parece a mí que implica sacar a María de alguna forma de esos moldes, a veces estrechos, de la piedad popular, en la que la hemos dejado muchísimas veces y que pensamos quizás que no tenga mucho que ver con nuestra historia y con este tipo de realidades o estos temas, sobre todo el tema del feminismo es un tema candente, bastante candente a nivel mundial, y nosotros como creyentes pretendemos acercarnos a la figura de María, pues porque considero que en ella descubrimos como aquellas características que deberían ser propias realmente de ese feminismo, esas características propias que tienen que ver obviamente de una forma directa con la mujer, con su ser mujer y su ser valiosa como ser en sí misma, independientemente, digamos en primera instancia, del varón, donde generalmente se ha ubicado toda la historia en general del feminismo, ya sea por misoginia o ya sea porque la mujer pues ha buscado siempre de alguna forma igualarse con el varón y quizás no se trata propiamente de eso. Vamos a acercarnos fundamentalmente a este tema a través de la figura de María, esencialmente mirando el Magnificat y esa defensa maravillosa que hace Teresa de Jesús en nombre de la mujer en el capítulo 4 del Camino de Perfección del Escorial, que esto es realmente una declaración impresionante que ella hace en su momento, en su siglo, justamente para ponderar el valor de la mujer por encima de cualquier cosa. Creo que eso es importante. Voy a iniciar pues simplemente leyendo, tanto recordando más bien el Magnificat como el escrito de la Santa Madre Teresa en el capítulo 4 del Camino de Perfección del Escorial. Sobre ello vamos a ir a hacer una nota muy pequeña, repito porque el tiempo no nos da, sobre la historia del feminismo y luego sobre ese aporte, lo que descubrimos en el Magnificat, como un canto justamente, me parece a mí, podríamos verlo, al valor y a la esencia de la mujer, que pienso nos hace muchísima falta rescatarlo para que todos podamos vivir como esa experiencia maravillosa desde la percepción del hombre, viendo a la mujer en esa igualdad de condiciones como criaturas de Dios, y la mujer también viéndose con esa altura y esa grandeza frente a la que no tiene que entrar en competición con el varón, sino justamente valorar su ser y su esencia de mujer. Vamos con el Magnificat en el Evangelio de Lucas,
el capítulo 1, versículo 46. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y su linaje por los siglos. Este es el canto del Magnificat que hemos escuchado muchísimas veces y creo que hay que ubicarlo en esta dimensión. Me parece a mí que es una clara protesta, si lo vamos a mirar desde este tema que nos interesa, sobre la discriminación que se ha hecho justamente sobre la mujer o que ha recaído sobre la mujer a lo largo de la historia. Es un canto, como muchos lo ubican también desde la teología, es un canto de guerra, pero vamos a dejarlo aquí, volveremos sobre él luego de hacer una pequeña introducción a la historia del feminismo, porque creo que es absolutamente valioso mirar esta situación y el tema que nos ocupa justamente desde la experiencia maravillosa de María. Y ahora vamos a escuchar otro escrito no menos profético, y es una protesta absolutamente, no es realmente una maravilla este escrito de Teresa de Jesús. Bien sabemos que este escrito estuvo oculto por muchos siglos, justamente porque esto hubiera sido un motivo bastante complicado, ¿verdad? Pues hubiera sido una razón seguramente para callar a Teresa de Jesús en su momento. Desapareció de sus obras y tardíamente vuelve a aparecer en sus obras, que gracias a Dios se ha rescatado. Este es un manifiesto en favor de la mujer, que es una maravilla absoluta. Por eso, qué bueno que entráramos con esa dinámica. Eso no es siquiera cuestión, digámoslo, religiosa, sino del ser, de la esencia de la persona, y en este caso de la criatura, de una experiencia creyente, como creados a imagen y semejanza de Dios en igualdad de condiciones. Pero más allá de eso, es una cuestión social, es una cuestión política, es una cuestión económica, tiene muchas aristas. Teresa es una mujer desbordante, que no tiene pelos en la lengua y que habla sin fingimiento, en ningún momento lo va a hacer guardando nada, sino manifestando realmente lo que hay ahí, y en este caso la inconformidad que hay en ella como una mujer de su siglo, que sufre también la misoginia de la sociedad y de la iglesia, como hasta ahora lo seguimos viviendo, con algunos logros, pero muy pobres, realmente muy pobres, porque seguimos siendo machos, recontra machos, y la mujer no tiene poco menos que hacer en la iglesia, ¿no? Solo para estar en la sacristía, para dar catequesis, para cantar y alguna cosita más. Eso es horroroso. Eso es horroroso, ¿verdad? Entonces eso también nos viene bien a nosotros los hombres, sobre todo a los que se consideran tan machos o machistas, recalcitrantes, ¿no? Que se creen, nos creemos, justamente con el derecho de arrinconar a la mujer creyéndola un ser venido a menos. O cuando más, como decía San Agustín, un mal necesario. Bueno, ¿qué vamos a hacer? De todo hay. Vamos a escuchar a Teresa, después de escuchar ese bello canto del Magnificat. Parece atrevimiento pensar, yo he de ser alguna parte para alcanzar esto. Confío yo, Señor mío, en estas siervas vuestras que aquí están, que veo y sé no quieren otra cosa ni la pretenden, sino contentados. Por vos han dejado lo poco que tenían y quisieran tener más para serviros con ello. Pues no soy vos, criador mío, desagradecido, para que piense yo daréis menos de lo que os suplican, sino mucho más. Ni aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo,
las mujeres, antes las favorecisteis siempre con mucha piedad y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres. ¡Qué maravilla! A ver si esto es una cura contra el machismo que manejamos nosotros tan parado y tan ridículo. Si nos sirve para algo. Empezando por los curas, obviamente. Y más fe que en los hombres, pues estaba, y aquí viene el homenaje a esta mujer, la que estamos recordando en estos 9 días, en el Carmelo, esta mujer maravillosa, indiscutiblemente maravillosa, que es María de Nazaret. Dice Teresa, pues estaba vuestra sacratísima madre. Ella es la primera. Qué bien que Teresa la ponga en el pórtico y que nos ponga a mirarla a ella. Ya escuchamos el Magnificat. Para a través y desde ella recuperar o reconciliarnos con esa dimensión femenina. Sería interesante también, porque este es un tema que hace ya tiempo lo vienen trabajando las ciencias humanas, sobre todo la psicología de manera especial, y es respecto al varón, reconciliarse con esa dimensión femenina que hay en él. Repito, eso es una cura contra el machismo que nos mata, pero como somos tan machos ni eso lo admitimos, ¿no? Porque hay que ser machos. Y a lo mejor más católicos, cuanto más machos también creamos en nosotros, ¿no? Es fenomenal. Pues estaba vuestra sacratísima madre, en cuyos méritos merecemos, y por tener su hábito, lo que desmerecimos con nuestras culpas. No basta, miren qué hermosura. Esto es una protesta, pero protesta. Esto ya no está guardando nada. No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas e incapaces, para que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no nos habíais de oír petición tan justa. Vamos a ver cómo esta protesta teresiana y el Magnificat tiene que ver mucho con todo lo que de alguna forma buscan los movimientos feministas modernos, o que lo han buscado o mal buscado, pero que está ahí en el trasfondo. Eso es supremamente interesante. No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que soy justo juez, y no como los jueces del mundo. Esto es otra cachetada a los varones. Esta es una mujer de arranque, pues, de peso. No como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán, hombres, machos y remachos y recontramachos, y en fin, todos varones, esto es fabuloso. No hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Pues esto ya no habría que explicar nada. Ni del Magnificat, ni de esta protesta teresiana. Pero bueno, como somos ignorantes también en fin y al cabo, y poco lectores de estas cosas interesantes y maravillosas, andamos por ahí dando tumbos en la vida y pontificando sobre lo que no sabemos. Entonces ustedes dirían, pero ¿y qué tiene que ver María con los movimientos feministas? Pues muchísimo. Demasiado. Lo peor puede ser que ustedes, las mujeres, no crean que María tiene que ver con ustedes. Que creo que es mucho más grave que el machismo mismo. Me perdonan. Las aquí presentes y ausentes. El movimiento feminista, un poquitito así como de historia, repito, esto, yo siempre suelo decirlo, normalmente antes de iniciar cualquier conferencia, aquí no se trata de agotar el tema, y de hecho no vamos a alcanzar a decir mucha cosa, 2 o 3 cositas, pero lo que importa es que esto nos lleva de abrebocas ¿no? Para profundizar más en esto que nos ocupa. Entonces aquí no se trata de entrar a ver a María con esas otras características muy bellas, como una mujer orante, creyente, obediente. No, vamos a entrar en esa dimensión tan fuerte, tan profundamente existencial y actual como es el tema que estamos tratando. Un poquitito de historia muy cortita porque, repito, no tenemos tiempo para ello, pero que nos quede como ahí ese antecedente. El movimiento feminista tuvo sus inicios durante el siglo XVIII, ¿verdad?
Pero si nosotros nos fuéramos atrás a lo histórico, desde siempre vamos a encontrar posturas feministas muy claras. Eso porque es como lo más cercano a nosotros, por eso lo toco. Pero nos vamos a la historia en general y encontramos unas mujeres con unas actitudes impresionantes, ¿no? A lo largo y ancho del planeta, en todas las culturas. De que si nos pusiéramos a entrar en ello no acabaríamos, porque son altamente significativas. Entonces, esto que nos toca así como más de cerca y que seguramente tiene mucho que ver más con nuestra historia reciente. Tiene sus inicios durante, durante el siglo XVIII, ¿no? Aunque las primeras manifestaciones y protestas por los derechos de las mujeres surgieron con fuerza a mitad del siglo XIX, ¿no? Eso de los derechos de las mujeres, ¿sí? Hay cosas que creo que hay que limar, hay que mirarlas con calma, aquello de muera el macho alfa, ¿no? O muerte al macho alfa, somos libres, yo hago con mi cuerpo lo que quiero, o sea, todas esas cuestiones que seguramente detrás de todo ello hay una propuesta, una protesta válida, pero que a lo mejor no es justamente ahí donde tengamos que ir, ¿no? Sino, repito, más a la valoración del ser mujer por ser, del hecho de ser, una cuestión más ontológica, no de constitución, de fondo. Y de entrada, como decir que no, o sea, la cuestión es que no habría que pelear por igualdades, pero sin embargo la historia se ha escrito así y la mujer sí, y eso no lo creo que no lo puede negar ninguno de nosotros, ha estado supeditada al varón, ¿sí? Históricamente, por muchas razones, ¿no? A nivel social y a nivel eclesial ni se diga. ¿Para qué meter el dedo en la llaga? Porque eso a la vista está, ¿verdad? Lo curioso, que es un tema, sin embargo, que incluso tal vez el mencionarlo sea una tontería, o puede que no lo sea. ¿Cómo se explica una iglesia, cómo podemos ver una iglesia que es absolutamente machista cuando los prototipos que tenemos de fe son esencialmente dos mujeres, en este orden, María la Madre del Señor y María Magdalena? ¿No tendríamos que hacer ahí como un palco en el camino y mirarnos desde ahí una iglesia machista que tiene como fundamento a dos mujeres? Eso puede ser que sea un tema tratado, recontratratado, trasnochado, ¿no? Demasiado trasnochado, o que simplemente está ahí puesto y somos conformistas y buscaremos razones para decir es que eso tiene que ser así, ¿verdad? Porque incluso en eso, como experiencia de fe, como hombres y mujeres de fe, esto es un peligro grandísimo porque también nosotros, desde una experiencia ya particular del varón, pues Dios entraría a ser como parte de ese machismo. Y eso es absolutamente lamentable, lamentable, ¿no? Bueno, eso les queda ahí para que ustedes lo saboreen y después piensen sobre eso y hagan sus escritos, sus protestas, sus memes y todas esas vainas que ustedes saben hacer, ¿no? Durante estos actos, ¿no? Estamos en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, las mujeres reivindicaban fundamentalmente la defensa de las libertades, los derechos y la igualdad jurídica. Tres cosas fundamentales, ¿no? Ustedes están diciendo, ¿y qué tiene que ver la Virgen María con eso? Yo rezo el rosario, pero ya no tiene nada que ver con eso. Error, claro que tiene que ver. Acabamos de escuchar el Magnífica, es un canto de protesta, dura y pura. Para que no hagan una lectura piadosa de Magnífica, que ya estarán ahí con los ojos abiertos, como así, como algunas amigas, con los ojos abiertos así, pues como para que le den botas. No, no. Sí, hay que entrar ahí en ello, ¿no? Qué maravilla que pudiéramos mirarnos y esos movimientos feministas, mirarse con ese trasfondo, si quieren, en este orden de estas mujeres, María, que nos acompaña en estas reflexiones, Magdalena, esa mujer impresionante, y Teresa de Jesús, por mencionar algunas en ese orden, ¿no? Incluso del campo de la fe, de lo creyente, para que veamos cómo esto no se opone justamente, sino cómo encontramos ahí esa, si ustedes quieren, esa defensa maravillosa de la mujer, ¿no? Que yo no sé si haya que defenderse, yo no estoy tampoco muy seguro de eso, ¿no? Cuando nos recaemos sobre la esencia
de lo que son ustedes como seres humanos, en esa igualdad de condiciones con el varón, aunque la historia se ha escrito de otra manera. Con el tiempo figuras históricas de ámbitos muy diversos, activistas políticas, escritoras, artistas, cantantes, bueno, una cantidad, se sumaron a esa lucha por los avances sociales a favor de lo que llamamos, y ahora tiene mucha fuerza, igualdad de género, ¿no? Y contra la violencia machista que está al orden del día. Todo el feminismo, la violencia de género, ¿verdad? Eso estamos cansados de escuchar noticias, asesinada por su compañero sentimental. Curiosamente, casi todas son asesinadas por su compañero sentimental. Yo creo que el 99%. Eso tiene que arrojar algo importante ahí, ¿no? Por su compañero sentimental. Bueno, eso queda ahí, pero lo que yo quiero que no perdamos de vista. Dice, pero entonces, no, pues que la Virgen María es para salir una salve, pero no la metan en el movimiento feminista. Pues hay que meterla, señoras, hay que meterla. Porque viene toda la cuestión de la dignidad del ser humano. En este caso, la dignidad de la mujer. ¿Y quién mejor que ella? Pero nosotros tenemos que atrevernos a irnos más allá. Más allá. Más allá de esa consideración, a veces demasiado empobrecida sobre María. Nos contentamos con una salve que está bien, ¿no? Con decir 2 o 3 cositas piadosas que está bien, pero no es suficiente. No es suficiente. Y esto no es ser liberales. Es ubicar a María dentro de una historia salvífica encarnada en una historia femenina que tiene todo el peso y la trascendencia que ha tenido a lo largo de la historia del mundo. No estamos diciendo nada nuevo, realmente. Emmeline Parkus, en 1858, por ahí mediados, comienzos de 1900, fue una activista política cuyo trabajo fundamental fue el de conseguir el derecho al voto de la mujer. Y aquí en Colombia se va a lograr en otra época, ¿no? Mucho más tardía, el derecho al voto de las mujeres en Inglaterra. En 1928, justamente, ¿no? Era una muy destacada líder del sufragismo, ¿no? Que lucha por esto. El movimiento que defendía justamente que las mujeres pudieran votar a principios del siglo XIX. Yo por eso les pido, no olviden el Magnificat. María está cantando aquí una cosa impresionante. Habla de los ricos, los poderosos, esta mujer es una... Esta no se dedicó a levantar bloqueos por ningún lado. Esta supo dónde estaba el bloqueo. ¿Dónde había sido el bloqueo? No, esta no iba con tonterías como nosotros. A la esencia. A la esencia. Entonces uno piensa, ay, pobrecita la María, la Virgen, así, la Virgencita que no tiene ni aliento de moverse. ¿Qué? Ojo. Ojo. Nos hace falta mucho. En 1903, Emmeline funda la Unión Social y Política de Mujeres, 1903, para presionar justamente a los partidos políticos para que votaran a favor del sufragio femenino, ¿no? Que es lo que ella quiere lograr. Los miembros del partido pues eran partidarios, ¿no? Justamente partidarios de actuaciones violentas, nada que ver con Cali, ni con Colombia, incendios, sabotajes, ¿no? Nada que ver con nosotros, eso es otra cosa, no es otro tema. Para forzar al gobierno a tomar partido por la lucha, en esta lucha por la igualdad. Por la igualdad. María parece ser que se dedica a otra cosa. A la protesta, desde luego. Pero hay que hablar de lo que tanto se ha hablado, en qué consiste la protesta pacífica. ¿Qué contiene eso? ¿No? Eso a dónde va, a dónde apunta. Otro personaje así, vamos a tocar 3 personajes así de pasada. Repito, de pasada ya vamos casi a terminar, sin hablar de María. Había donde quedó la Santísima Virgen, hablaban de estas viejas y la Virgen se quedó por ahí de palotes. Bueno, pero ustedes ya pagaron, así que aguantes. La segunda, Virginia Woolf, que es muy conocida, Virginia Woolf,
1882-1941. Además de ser una figura literaria de mucho renombre, no hay que explicar quién era Virginia Woolf, desde luego, de las figuras más destacadas del siglo XX, ¿sí? También es considerada como una pionera del feminismo, Virginia Woolf. En una época en la que las mujeres dependían siempre de un hombre en la familia, fuera padre, fuera esposo, fuera hermano, dependían de un varón. Ella se revela contra las convenciones sociales para impulsar su vocación como escritora. Uno lee el Magnífica, dice, y uno tiene que preguntarse, ¿María se rebeló contra la sociedad de su tiempo? Sí. Pero ustedes se vuelven a abrir los ojos para que les echemos más gotas, no tenemos más gotas. Sí. ¿Cómo así, padre? No, si ella rezaba el rosario todo el día. No. Ustedes sí. Dele que dele, y pele rodilla que pele rodilla. Qué bien pensar en esta figura femenina María, en este orden del feminismo, ese canto como una protesta a la desigualdad social de su tiempo. Por eso no lo pensamos. Conversar no es fácil. A eso estamos, ¿no? ¿Qué opinan los varones aquí presentes? En sus obras, Virginia reflexiona sobre la identidad femenina, que es un tema absolutamente bello. La identidad femenina y sobre las dificultades que enfrentan las mujeres por el hecho, eso lo canta Teresa, de ser un mundo dominado por hombres. Pero ¿dónde están las convicciones de ustedes? Que vean que esto es maravilloso, ¿no? Porque eso no tiene una experiencia de este orden que uno dice, ¿y eso es feminismo? Insultarse en última instancia a ellas mismas como mujeres, eso es feminismo. Despreciarse a ellas mismas como mujeres, eso es feminismo. Despreciar la maternidad, ¿es feminismo? ¿Eso es feminismo? No sé. Frida Kahlo. ¿Quién no conoce a Frida Kahlo? ¿No? Solo a mencionar que estas mujeres son un montón, pero repito, ni el tiempo nos da para eso. Y la Virgen María está por ahí pegada o algo, porque Frida Kahlo, 1907-1954, ¿no? Conocidísima artista mexicana, que ha acabado convirtiéndose en un símbolo del feminismo muy fuerte, ¿no? En un símbolo del arte y también en un símbolo de la moda. Las tres cosas. Su pintura, por ejemplo, muestra siempre mujeres reales, esto es muy valioso en Frida, mujeres reales, reales que es, lejos de bellezas y estereotipos, en los que se centraban la mayoría de los artistas de la época. Lejos de eso. Ustedes ven las obras de Frida y van a encontrar eso, ¿no? Y eso creo que tiene un mensaje detrás muy interesante. A principios del siglo XX, la mujer jugaba un papel secundario en la sociedad. Hoy se han logrado algunas cosas, pero no lo que quisiéramos que fuera, ¿no? No podía aspirar a mucho más que a casarse y a tener hijos, como en tiempo de Santa Teresa, ¿no? Que ella tiene un poquito como inteligencia y dice, no, yo no me deseo que un tipo acabe con mi vida, me meto a monjar. ¿No? Bueno. Sin embargo, Frida es capaz de romper con esos cánones. Yo les invito a que se ubiquen también en María, allá, canto del Magnificat. Como ese canto puesto en el labio de esta mujer rompe con cánones sociales. Pero piénsenlo, por favor. Rompe con cánones sociales. Ay, tan bella la Virgen, aquí está la esclava del Señor. Esclava. A ver, ¿qué hay ahí? ¿No? No. Empobrecemos mucho a una mujer tan grande. Demasiado, diría yo, para mi gusto. Rompe con cánones. Y María rompe con cánones.
A pesar de tener una salud muy débil, que da Calo, y la mayoría que nosotros tenemos su historia, de un cuerpo muy frágil, ¿no? Su accidente, problemas que tampoco vamos a hacer aquí historias sobre Frida, intenta ser una mujer fuerte, intenta ser una mujer independiente y hacer su propia vida sin que le importe lo que la gente piense de ella. Para eso hay que tener mucho valor. Y yo creo que a María, de alguna forma, tampoco le obedece. María es una contestataria tremenda. ¿Que me van a matar a pedradas? Que me maten. Bueno, la prensa como que no va para tanto, ¿no? Nos alcanza hasta el rosario, pero que para adelante yo creo que no. Pero una elegía, bueno, ustedes quédense con lo que quieran y yo, sí. Esas tres mujeres, hay otra lista interminable, que sería muy bueno hablar de ellas, pero repito, este es solamente un abrebocas para poder decir, así usa una sola palabrita sobre el Magnífica y por eso se queda. Tradicionalmente el feminismo se ha dividido como en varias olas, vamos a llamarlo así, fundamentalmente en tres olas, fundamentalmente. O tres etapas históricas, como ustedes quieran verlo. La primera ola de teoría feminista supuso el nacimiento, esto yo creo que le pongan cuidado para que luego lo ubiquemos en el Magnífica. Digo, lo que no vamos a tener tiempo de hacerle un análisis del Magnífica, de la pretensión mía, pero lo que vamos diciendo lo vamos a ir como vaciando sobre aquí, ¿no? Sobre el Magnífica. Para que ustedes vayan haciendo y vayan sacando conclusiones, que no todo puede ser masticado y tragado, ¿no? ¿Sí? Bueno. Se dirán, ¿y para qué pagamos pues padre? Pagamos 30.000 pesos para que no tenga todo masticadito. Pues no. Ya los pagaron y ya los perdieron. Aquí están chorreándose, pero el presidente de la ICAO, qué vergüenza, pero eso es así. Pero la primera ola, ¿qué supone la primera ola feminista? Supone el nacimiento de la conciencia de la opresión de la mujer. Y cuando esta mujer canta, porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava, y empieza una denuncia contra Raimundo y todo el mundo, y ya, caramba, esta muchachita que le pasaba. Esto es para entrar con mucha. Esto, yo digo que cuando estaba pensando en este tema, yo decía es como el texto de la Sagrada Escritura de la zarza ardiendo, cuando le dice Dios a Moisés, descálzate, porque la tierra que pisas es sagrada. María es la tierra sagrada. Y para entrar en esa tierra sagrada de María hay que descalzarse. Y estamos demasiado calzados. Demasiado. Entonces, supone, lo primero, nacimiento de la conciencia de la opresión de la mujer. En diferentes ámbitos, ¿no? Y se articula justamente a través de reivindicaciones de todo tipo, sobre todo de carácter político y de carácter legislativo. Magnífica. Magnífica. No con eso. Un canto de guerra tenaz, que aparece en el Antiguo Testamento, también puesto en labios de Ana, la mamá de Samuel. Va encaminada a lograr, ¿no?, una situación progresiva de igualdad entre hombres y mujeres en la esfera pública. Cuando nosotros vamos a esto al comienzo, allá el autor sagrado, cuando hace la presentación de hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza. Yo no sé de dónde sacamos en la iglesia ese hagamos al hombre y la mujer se jodió. O sea, solamente nosotros hemos hecho la imagen y semejanza de Dios y las mujeres jodidas. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza.
qué tristeza que haya que reclamar, ¿no? En esa situación progresiva, reclamar una igualdad entre el hombre y la mujer. Eso es muy triste, ¿no? Lamentablemente, eh, eso lo vemos a nivel social de una manera muy clara, tristemente. Con lo que se ha logrado hoy. La segunda ola, primera ola, segunda ola, ¿no? Ahora ustedes van a hacer la ola en su casa antes de acostarse, las 3 olas y ya pues bien mareaditos, ¿no? La segunda ola. Esa segunda ola aumenta el campo de la lucha para denunciar el patriarcado. Denunciar el patriarcado. ¿Y por dónde vamos? Un patriarcado que reinaba y reina, incluso de forma inadvertida en la sociedad, porque eso está ahí vivito y coleando, ¿no? En varias esferas de la vida cotidiana. Eso está ahí, el patriarcado. Y la tercera ola, abandona el concepto de un solo feminismo, ¿no? Para, digámoslo así, aceptar una diversidad de concepciones de género, que hoy tiene mucha fuerza, ¿no? Una diversidad. Y la relación con otras esferas de la sociedad. Miren, estas olas, primera, segunda y tercera, no son iguales en todo el mundo. Esto para tampoco es un análisis muy detallado. Ni tienen un consenso unánime, tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque las luchas, ustedes ven, se mantienen por periodos, aparecen movimientos, ¿no? Evoluciones que van superando como anteriores manifestaciones. Eso lo vamos viendo también a lo largo de la historia del feminismo, o en general de todo, pero ahí tiene el caso del feminismo. Así, por ejemplo, la lucha política que inicia el movimiento formal del feminismo, pues continúa vigente y vemos cómo se va llegando como a grandes logros, pero sin embargo todavía hay espacios muy fuertes ahí, ¿verdad? En los que hace mucha falta la presencia de la mujer, no porque esté reclamando algo que no es suyo, no, eso de la igualdad. Por eso por ahí yo creo que hay que poner el acento mucho más en esto, en lo que queremos como centrarnos nosotros, y qué bien que pudiéramos tomar este canto de esta mujer como algo emblemático para poder como entrar en esto fundamental de los movimientos feministas, ¿no? Que de hecho, cuando uno lo ve, ya se uno diría, pero ¿por qué tiene que existir un movimiento feminista si la igualdad tendría que? Pero eso no existe, ¿no? Ni en teoría. Como que cuando se le concede a la mujer ser un poquito más, como que le estamos haciendo un favor a la mujer. Eso es triste, ¿no? Eso no es. Esto tiene unas consecuencias bastante complejas que son las que percibimos ahí, ¿no? A ver. Eh, Vamos a dejar ahí, vamos a una palabra pues, magnífica, pues si no, verdad que se justifican los 30.000 pesos, porque ustedes van a decir que los engañaron a esta gente y tampoco estamos para eso, ¿no? Bueno. Son cosas que están ahí, que está toda la historia, ¿no? Hasta el siglo presente, con mujeres que tienen un protagonismo muy grande realmente, y sobre las que vale la pena volver como una y otra vez, ¿no? Mujeres que realmente han aportado muchísimo, entre ellas aún con todo lo recalcitrante que pudiera ser, Simone de Beauvoir, que también la conocemos, ¿no? Con ese libro famoso del segundo sexo, que es como la Biblia del feminismo, así se conoce. Pero bueno, es otro tema, otra mujer muy interesante que habría que mirar también pues como con mucha calma y con mucha luz. Bueno, ¿qué noción de mujer encontramos según las interpretaciones del Magnífico? ¿Sí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué noción de mujer hay ahí? Hay que volver sobre el peligro, como decimos, de una mala lectura, de una lectura muy empobrecida de este texto. ¿Sí? Tristemente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir como al respecto, ¿no?
vamos a contemplar, repito, que sea así de pasada, el Magnificat, sobre todo bajo el aspecto de la concepción de la mujer. No sé si ustedes, como hablo para las mujeres, si leen el Magnificat, que ese puede ser un ejercicio interesante que lo hicieran, hoy están muy cansadas por algún momento. Interesante saber qué concepción saca usted de usted misma leyendo el Magnificat. Hagan ese trabajo. Las mujeres, ¿no? ¿Qué concepto saca usted? Yo creo que es interesante, ¿no? Entonces, eh, contemplar esa recepción del Magnificat, sobre todo bajo esa concepción de la mujer. No vamos a entrar aquí en cuestiones exegéticas, porque tampoco tenemos tiempo pues, para ello, ¿no? Particulares, que son interesantes, ¿sí? Ni vamos a entrar en épocas y consideraciones, que tampoco hay tiempo para ello. De lo que se trataría sería como de situar más como esto en las últimas décadas, lo más reciente, lo más cercano a nosotros, a ver qué es lo que descubrimos ahí, pero indudablemente el texto que está ahí, está plantado, está ahí en la escritura, que siempre me parece a mí debe ser un texto de referencia obligado para que ustedes se miren ahí. Bueno, en general digo todos, pero de manera particular la mujer. Es como apropiarse el tema, apropiarse el texto, ¿no? Y yo diría los dos textos que con los que iniciamos, el Magnificat y el texto de Teresa de Jesús, que eso no tiene desperdicio. Y yo creo que ahí sale algo realmente interesante, muy interesante diría yo, ¿verdad? Bueno, entonces, sin temor a exagerar, creo que podemos afirmar que la veneración de la Virgen ha sido sometida, ¿no?, a muchos cambios, a enormes cambios a lo largo de toda la historia, pero fundamentalmente como en el siglo XX, ¿no? Ha sido sometida a muchas cosas, muchos cambios. De hecho, en las primeras décadas se consideró en círculos católicos, son el nuestro en el que nos movemos, como una parte indiscutible de la práctica religiosa. Y ahí es donde nosotros, yo digo que tenemos que hacer un trabajo muy grande con respecto a la figura de María. Es como que tenemos que liberarla de muchas vainas que le hemos puesto encima y que no nos ha permitido descubrirla como la mujer que es. Es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, esencialmente, ¿no? Entonces, eso tiene un gran peligro porque corremos un gran riesgo, ¿no? Hay grupos extremistas marianos que no los vamos a mencionar, pero hay que hablar de ellos, de los que muchos de nosotros somos devotos. Yo no, me incluyo pues por decir algo, pero me sacan de ahí, por favor, con unas mentalidades marianas, que mejor dicho, lo que han hecho es empobrecer la grandeza de esa mujer. Y lo peor es que creemos que somos absolutamente devotos y admiradores de María. Eso es lo peor. Cuando lo que estamos haciendo es empobrecer a una mujer tan grande, que no sabemos cómo comer, no sabemos cómo acercarnos a eso. Lamentablemente, yo creo que eso no es una crítica dañina, porque eso está al orden del día. Entonces, unas situaciones muy complicadas, ¿no? En eso nos apoyamos también en leyendas, ¿no? En leyendas, en vez de apoyarnos en verdades históricas, objetivas. Leyendas en torno a María, tenemos las que queremos. ¿O no es así? Pero nosotros creemos que una charla provechosa sobre María es que les hablemos de eso. Pues yo lo siento, pero yo no vine a eso, pues yo, cuando me pidieron a mí que ir a eso, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Yo no sé si realmente le interese a poner el acento en lo otro y no en recuperar realmente la grandeza de una mujer que sigue siendo un desafío impresionante, ¿no? Para la historia de la humanidad, realmente. Entonces, el Concilio Vaticano II, por ejemplo,
puso diques, digámoslo así, como a las exageraciones y dio como un nuevo impulso importante, me parece a mí que es necesario para la renovación de la piedad mariana. Pero aún con todo eso, a pesar de ello, el Vaticano II no pudo impedir que perdiera en las décadas posteriores, ¿no?, una parte considerable de esa resonancia mariana que se pretendía. Entonces, igualmente, la investigación teológica en este orden, ¿no?, de la época posconciliar, ahí muy cerca del Vaticano, se preocupó muy poco de la Madre de Jesús. Muy poco. Para mi gusto, demasiado poco. ¿No? Demasiado poco. No tanto como le fue tan mal como a José, ¿no? Ahora estamos empeñados en descubrir esa otra lumbrera de ser humano, de hombre, pero bueno, ahora estamos con la esposa. Con la esposa. Bueno, entonces, de forma paralela van surgiendo corrientes nuevas, muchas de ellas bastante controvertidas, que van redescubriendo a María, ¿no?, y se empeñan en acercar esa figura mariana a los hombres, ¿no?, a nosotros, ¿no? Pero lamentablemente lo han hecho con muchas interpretaciones arbitrarias 100%. Entonces, una figura que debería enriquecer este tema del que estamos hablando, lo que hemos hecho es empobrecer más la situación justamente por eso. Yo creo que en el campo de lo piadoso, ¿no?, la experiencia creyente con respecto a una mujer tan bella como María, yo creo que a veces nuestros diálogos en torno a ella son tan pobres, tan pobres, tan pobres. Creo que no tenemos ni que decir nada sobre eso. Y no. Miren, es evidente que en el siglo XX, y voy a decir ahora una frase que aunque les parezca, yo espero que me la entiendan, pero yo creo que tengo que decirla, ¿no? Es evidente que en el siglo XX se transformó considerablemente no solo la imagen de María, sino a la par la concepción de la mujer. Y yo voy a decir una frase que yo espero que me la entiendan, si me la entienden, y si no me la entienden, pues lo siento, ¿no?, respecto a esto. Cuanto más grande María, en ese ámbito del que acabo de mencionar, cuanto más grande María, tanto más pequeña la mujer. Y eso no puede ser. O sea, eso se ha señalado con cierto sarcasmo, ¿no?, con cierto sarcasmo, como si en vez de encontrar ahí el anclaje necesario, fuera lo contrario y empobreciera el ser de la mujer. ¿No? Eso a nivel piadoso, lamentablemente, es muy claro como en otros aspectos de nuestra vida creyente y piadosa. ¿Sí? Cuanto más grande es ella como mujer, más grande, es lo que me lo entiendan, más pequeña la mujer, que es más o menos lo que nosotros tratamos a nivel general con nuestras emociones, ¿no? Es decir, es tan grande, tan grande, tan grande, que es inalcanzable. Eso es allá, es la Santísima Virgen allá, pero yo aquí, así, como un mosco, pero ya es demasiado grande. Cuando lo que hay ayer, a rescatar, repito, cuando volvemos sobre el Magnificat, es justamente la grandeza del ser humano, de la mujer, en su estructura, en su condición, en su condición de criatura divina, ¿no?, en su esencia, es eso. Entonces, ese tipo de expresiones que tienen muchísimo de sarcástico, ¿no?, van apareciendo ahí, ¿no? Entonces, junto con María, se idealizó también a la mujer. Se idealizó a la mujer. Pero, miren,
a esa alta estima en la teoría correspondieron no raras veces un menosprecio en la práctica. Ella es demasiado grande, ¿no? María como tal, se idealiza a la mujer en torno a la figura de María, pero al tiempo viene un menosprecio por la mujer, que es lo que tenemos. Feminicidios, maltrato familiar, ¿no? La mujer sigue perdiendo, aunque vaya logrando cosas, ¿no? Sobre todo a nivel intrafamiliar, eso es muy, ¿no? Y a nivel social, toda la cuestión, ahora, ¿de qué se habla? ¿De qué hablamos? ¿Por qué hablamos tanto de los derechos de la mujer? ¿Por qué hablamos tanto de una cosa, de un tema determinado, en un momento determinado de la historia? ¿Por qué se habla tanto de un tema? Por decir, estamos hablando de la violencia, ¿por qué hablamos tanto de la violencia? ¿Por qué hablamos tanto de la discriminación de la mujer? Pues porque es discriminada, ¿no? Entonces, mirando desde la hondura y la grandeza de esa mujer, ahí, ¿no? Entonces, estas son cosas, miren, que son interesantes porque a nivel práctico es esto. El hombre le hace creer a la mujer que es una reina para tratarla como una esclava. Y esta mujer canta en el Magnífica, no, ella nada de eso. Eso aquí que aparece de la sierva, es una cosa preciosa en esta niña. No, aquí no está de raza y no es esto. Ojo. Ustedes lo saben, y yo sé que las mujeres lo saben mejor que nosotros, y los hombres, porque son quienes hacen eso, ¿no? Hacemos. Te hago creer que eres una reina para tratarte como una esclava. Y la que esté en contra, que levante la mano o tire la primera piedra. Y el Magnífica es una tenaz, tremenda, ¿no? Esto lo dijo una célebre mujer muy controvertida, muy controversial, Simone de Beauvoir. Ella es la autora de esa frase. Simone de Beauvoir, ¿no? En esa célebre obra suya, que es El segundo sexo, ¿no? Creo que es la que se conoce como la Biblia del feminismo. Como la Biblia del feminismo. Entonces, ¿hasta qué punto ese juicio se basa en la realidad, ¿no? Eso es algo que sigue siendo sometido a discusión. Entonces, se sigue hablando de la subordinación de la mujer a su esposo, por más liberales que se crean, ¿no? Por más liberales que se crean, que eso tampoco es así como se dice, ¿no? De la mujer como, vamos a utilizar excepción, como ministro al interior de la familia, ¿sí? Y en el que ella, su lugar específico, ¿no? Es el de estar con sus hijos y en su hogar, fundamentalmente, esencialmente, ¿no? En esto hay que decir también que numerosos teólogos se empeñan en establecer como una nueva, vamos a llamarlo así, una nueva formulación de la dignidad de la mujer. Pero lo que a mí nunca, no, y en el discurso que manejamos ahí nosotros en el interior de la iglesia, eso a mí no cuadra con el discurso, porque volvemos sobre lo mismo. Si nos miramos desde esta mujer, la que estamos mirando, que justamente ahí descubrimos esa dimensión de dignidad, de ser humano, no más de esa condición, ¿por qué yo entonces tengo que entrar en ese plano de, por ejemplo, el campo teológico? Vamos a formular, hacer una nueva formulación sobre la dignidad de la mujer. ¿Eso qué sentido tiene? O sea, ¿eso cómo podemos encajarlo dentro de una experiencia creyente, si se quiere? ¿No? Entonces, inmediatamente hay algo, aparece. Usted como mujer es menos digna que yo que soy hombre.
y vamos a ver cómo arreglamos la cosita a darle un poquito más de dignidad a usted para que se quede un poquito mejorada. Eso es horroroso. Horroroso. Y lo hacemos en nombre de Dios. Y estamos hablando de la madre de Dios. De una mujer que entabla una protesta, pero protesta. Yo les invito a que miren el Magnífica desde ahí. Una protesta, pero pura y dura. María no es la mujer conformista que creemos que aparece ahí. Es una mujer que recae sobre esa dignidad suya, en esa dimensión, ¿no?, de hija de Dios, en esa cuestión social que aparece en esa igualdad, una protesta tremenda contra las desigualdades reinantes, y ella se planta como arquetipo de todo esto. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿No? Piensen ustedes, estas mujeres aguerridas, repito, a lo largo de la historia, y en la Biblia tenemos una lista de mujeres impresionantes. Piensen ustedes en Judith, por ejemplo. Piensen en la reina Esther, por ejemplo. Piensen en mujeres modernas, ¿no? Piensen en Edith Stein, como de concentración. Piensen en Edith Lesu. Piensen en Teresa de Calcuta, ¿no? Piensen en estas mujeres que mencionamos, ¿no? Virginia Woolf, piensen en Frida Kahlo, pensemos. Ahí. Piensen en una Laura Montoya, prototipo de feminismo. Laura Montoya, una cosa impresionante, desbordante. Entonces, ¿qué vamos a procurar para que ella recupere su dignidad? O sea, ¿cuál dignidad? Cuando la primera que está cantando aquí esta vaina es ella. Es ella, es ella, es la mujer, es María, ¿no? Es ella. Entonces, en este orden de ideas, ¿no?, se transmitió no raras veces, ni pocas veces, ni raras ni pocas veces, la impresión de que la imagen de la Virgen solo podía tener efectos perturbadores sobre la emancipación de la mujer. Pues eso es lamentable. Mira a la Virgen tan calladita que agachaba la cabecita así, imítela. Dios mío, Dios mío, Dios mío. No. Una mujer como esta, una mujer como Teresa, una mujer como Laura Montoya, una mujer como Teresa de Calcuta, una mujer que levanta calladitas, calladitas, vamos a ver. Una niña que se planta a decir, oh, los ricos explotadores, no, corruptos, dañinos. Y ante la misericordia de Dios dice, no, tenemos una deuda impresionante como siempre la tenemos en este caso con esta mujer, ¿no? Entonces, es esto, repito, entonces, solo podría tener esos efectos perturbadores, ¿no?, sobre la emancipación de la mujer, sobre el progreso, es eso que aportan a la sociedad tan impresionante. Entonces, hay como va apareciendo una distancia, lamentablemente una distancia muy fuerte, que no sé si ha sido superada realmente, ¿no? Con esa visión nueva respecto a la Madre de Jesús, que es lo que estamos como tratando un poquito con mucha humildad de acercarnos, ¿sí? En algunos enfoques contemporáneos, la mujer ocupa, a la par de María, lamentablemente no es demasiado, un lugar destacado, ¿no? Incluso a veces se considera a ambas como en esa dimensión de aquella o aquellas que traen la salvación de la humanidad, pero eso no es lo normal, ¿no? No es lo corriente, no es lo que prima realmente, pero aparece ahí María como un estandarte fabuloso, ¿no? Entonces, cuando nos fijamos nosotros aquí en el Magnífica de Lucas, aquí en el capítulo primero, ¿no?, del Evangelio de Lucas, lo que encontramos es una cosa muy linda, es un encomio impresionante de la omnipotencia de Dios,
que se fundamenta en la vivencia de una maternidad extraordinaria de esa mujer. Y aquí viene una cosa que es muy importante, y es como rescatar esa dimensión tan absolutamente bella, donde en ella o a través de ella rescatamos esa dimensión tan femenina, nunca mejor dicho, digámoslo así, de la maternidad, con esa proyección tan bella como va a aparecer en esta mujer, ¿no? Esto, volvemos a lo que decía al inicio, yo hago con mi cuerpo lo que quiera, no a la maternidad, no, o sea, todo ese tipo de cosas que van encontrando un sentido profético en esta mujer, ¿no? Entonces, María se coloca, María, la descubrimos aquí, María se coloca con este canto en la tradición profética de la fe, ¿sí? Del Antiguo Testamento, y haya continuidad en el Nuevo Testamento, porque aparece justamente ahí, ¿no? Sobre todo en el Sermón de la Montaña, encontramos una relación muy interesante en eso, ¿no? ¿Qué es lo que hace María ahí, ¿no? Entre otras cosas, y con eso terminamos, ya pasó el tiempo. Lo que hace María justamente es alabar a Dios esencialmente como liberador de los oprimidos. Y la primera oprimida es la mujer. Caramba, es ella. Eso puede entenderlo. ¡Qué maravilla! La primera oprimida es una sociedad machista. Ella se para y se planta y le canta. Y le canta. Eso es maravilloso, ¿no? Ella es la primera. Los oprimidos y humildes, ¿no? Y miren, el hecho de que sea precisamente una mujer, que es María, quien da testimonio de una liberación global, no es ella, es la amplitud. Eso hay que notarlo en el Magnificat. Es la amplitud, ¿no? Y en ese lugar central, privilegiado del Evangelio, ¿sí? Donde se convierte como para nosotros en ese tema del feminismo, como en una piedra angular, ¿sí? Ahí aparece como un estandarte al que tenemos que volver una y otra vez la mirada, ¿no? La mirada. Qué bien, vamos a terminar, ¿no? Porque esto no es para agotar nada. Contemplar la recepción del Magnificat, sobre todo, los invito y las invito a eso. Vamos a contemplar la recepción del Magnificat, sobre todo bajo el aspecto de la concepción de la mujer. Vamos a centrarnos en eso, porque ahí yo creo que está la auténtica riqueza, ¿no? Ahí justamente. Y de lo que se trata es de poder descubrir, ¿no? Cómo la Madre de Dios, cómo a María, esa mujer, esa pequeña de Nazaret, la podemos considerar como un prototipo justamente de lo que tiene que ser la mujer en todas sus vidas. Que comienza con ese canto, repito, maravilloso, de una protesta tremenda contra la desigualdad. A la par, como escuchábamos también el mensaje de Teresa. Bueno, yo lo dejo ahí, ya me pasé como 5 minutos. ¿Tú despides mucho? Bueno, mucho gusto y de nada. Adiós. Fernando, muchísimas gracias por, al principio se presentó la frase que era una pequeña intervención relacionada con María y todo lo que es ese feminismo de altura. Pues yo le atrevería a decir que daríamos gracias por la cátedra de lo que significa ser mujer en la humanidad y de lo que María ha aportado a esa presencia de la mujer. Muchísimas gracias. Con esto, pues damos por finalizado este congreso que se denominó la devoción mariana en el Carmelo. A todos los presentes, muchísimas gracias. Esperamos que hayan quedado llenos de inquietudes más que de resueltas otro tipo de cosas, y los esperamos en una próxima invitación
agradecemos infinitamente su presencia y que Dios los bendiga. Hasta luego.